¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Claudio Fermín. Nació en Barinas, es político, sociólogo y profesor universitario en la UCAP, en la Universidad Santa María, en la Universidad Fermín Toro, en la Universidad Central de Venezuela. Fue alcalde del municipio Libertador de Caracas. También fue constituyente en 1999. Hoy es presidente del movimiento Soluciones para Venezuela. Es el líder opositor mejor evaluado actualmente por los venezolanos. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? En estos momentos, afortunado de estar acá frente a millones de venezolanos para explicar mis pareceres en esta circunstancia política tan complicada y muy agradecido pues, por la oportunidad que me brinda Análisis Situacional. Espero que sea una conversación útil. Excelente. Mira, en la evaluación que hacemos periódicamente sobre los líderes más importantes del país, tú apareces como el líder opositor mejor evaluado. ¿A qué crees? Que debe haber algún mensaje detrás de ese reconocimiento. Pues es una noticia estimulante, sobre todo para quienes hemos venido insistiendo por mucho tiempo que este camino de la confrontación extrema, la hostilidad que no solo está en la guarimba violenta o en el preso político o en la censura a los medios o en el llamado a intervención extranjera. Hay una gran belicosidad cotidiana en la acción política, pero también ha permeado el discurso. Tenemos ya unas 2 generaciones de venezolanos que han sido socializados, han sido criados bajo la creencia según la cual si no se agrede al contrario, si no se le da duro al adversario, entonces se carece de garra. De tal manera que buscando contagiar a los interlocutores, pues lo que se ofrece es aniquilar al contrario, extinguir al contrario, pulverizarlo. Y nosotros hemos venido planteando, Oscar, desde hace ya muchísimos años, que esa es una manera muy cruel, esa es una manera perversa de disolver la nación. Claro. Venezuela necesita estar junta. Venezuela es una sola, Venezuela somos todos. Y esos venezolanos tenemos que aprender a dirimir nuestras diferencias, tenemos que valorar nuestras diferencias y prestarle mucha atención al porqué de las mismas. Por eso hemos venido planteando acuerdos, entendimientos. He luchado mucho contra la tesis que se aferra a creer que buscar acuerdos es algo conservador, que ponerse de acuerdo con otro es capitular. No, ponerse de acuerdo con otro es valorar lo que otros están planteando. En la mesa de diálogo nacional. ¿Ha habido avances significativos? Yo estimo que sí, porque fíjate que en una circunstancia cuando arreciaron las sanciones de Trump, que ya va de salida, y arreciaron esas sanciones hacia junio del año pasado, insólito lo que ocurrió. Los interlocutores en la mesa de diálogo tuvieron su encontronazo, porque los representantes de la oposición celebraban que los Estados Unidos y Trump hubiesen arreciado las sanciones, el bloqueo económico. Eso llevó a que el gobierno se levantara indignado de esa mesa, y luego desde la oposición, semanas después, se declaraba, aquí no hay nada que negociar. Sí. Y nosotros dijimos, asombrados, ¿cómo que no hay nada que negociar? Entonces nos vamos a matar. ¿Qué vamos a hacer con Venezuela? ¿La vamos a acabar porque no tenemos la humildad ni tenemos la capacidad política para convivir? Y de allí que un grupo de políticos venezolanos, nosotros estábamos entre ese grupo, sin tener diputados, sin tener gobernadores, sin tener alcaldes, sin ser referentes, digamos, del poder, pero teniendo convicciones y teniendo un compromiso, hicimos gestiones para que se instalara la mesa de diálogo nacional y nacionalista que tenemos hoy. Y esta mesa de diálogo nos ha llevado a un proceso de elecciones en paz.
en paz. Hay un desastre económico en el país, hay una situación terrible, muy grave de desmantelamiento de los servicios públicos, de destrucción del aparato de la economía, de aislacionismo internacional, pero sin embargo estamos llevando las elecciones en paz. Yo quiero levantar esa bandera y recuperar ese logro callado, silente, disciplinado de la mesa de diálogo. Tenemos un nuevo directorio en el Consejo Electoral, hay una nueva rectoría en el Consejo Electoral. Correlación de fuerzas, hay una correlación distinta en el Consejo Electoral. Vamos a tener elecciones con representación proporcional. ¿Qué significa eso? Significa que el votante va primero. Teníamos a lo largo de estos 20 años una interpretación arbitraria, sesgada de la norma constitucional. El que gana se lo lleva todo. Sí. Fíjate el caso nuestro. Yo fui a votar por la tarjeta de la unidad. Obtuvimos 52% de los sufragios, pero nos fueron asignadas 67% de los curules. Repito, con 52% de los votos nos asignaron 67% de los diputados. Esa norma o ese reglamento que benefició al voto opositor el 2015 tenía 15 años beneficiando al voto oficialista. De tal manera que el hecho no es quién se beneficia. Eso se corrigió. Eso se corrige y ahora si alguien va a llegar de primero en Yaracuy, en Barinas, en Nueva Esparta, en Sucre, desde el punto de vista ordinal, algún partido va a llegar de primero, otro de segundo, otro de tercero. Pero si una convocatoria obtiene 40, 60 mil votos, independientemente de que alguien hubiese obtenido 100 mil y llegase de primero, ¿cómo es posible que esas 60.000 personas se quedan sin una voz? ¿Por qué no pueden tener representación? Entonces, ese concepto según el cual el que gana se lo lleva todo, eso quedó atrás. Y eso es un resultado de la mesa de diálogo. Eso es un resultado de la mesa de diálogo, como es un resultado la ampliación de la Asamblea Nacional. En 1998, Oscar, que fue el último Congreso de la República que elegimos antes de la Constitución del 99, que dio paso a la Asamblea Unicameral. En 1998, voy a decirles cuántos parlamentarios tenía el país. 57 senadores y 207 diputados. Es decir, 264 parlamentarios en un país con la mitad de la población, con muchísimo menos problemas que los que hoy tenemos y no de tanta gravedad, con una situación demográfica completamente distinta, porque hoy tenemos millones de personas en el exterior. Entonces, ¿por qué, si la ciudad de Maracaibo hubo que dividirla políticamente y ahora tenemos el municipio de San Francisco? Si Valencia tuvo que dar lugar a municipios novísimos como San Diego y Naguanagua. Es decir, si el país creció y se hizo más complejo, ¿por qué no podemos tener una mejor representación? 164 diputados, que es lo que hoy tenemos, además de los 3 diputados que ya vienen predeterminados, que son los de los pueblos originarios, no se dan abasto para atender tantos problemas. Así que gracias a esta mesa de diálogo tenemos elecciones en paz. Tenemos elecciones, que ha habido muchos factores perturbando y conspirando para que no se dieran las elecciones. Tenemos una nueva directiva en el Consejo Electoral, tenemos ampliación de la representación pública, tenemos representación proporcional. La mitad de los candidatos en esta ocasión son mujeres, que es una justa reivindicación. Hay una participación de jóvenes importante. Extraordinaria. También. Entonces yo siento que el diálogo, el acuerdo, que es denostado y que es puesto como algo fofo, como algo que no tiene fuerza por los radicales, por los extremistas, el acuerdo, la inteligencia política, el sentido patriótico de sentarnos a conversar, da mucho más resultado que la extinción del contrario, que la aniquilación del adversario. 8 de cada 10 venezolanos creen la ruta electoral. Eso es una buena noticia. 8 de cada 10 venezolanos están en contra de las sanciones. 85% piensa que perjudican a todo el país. Ahora, ¿cómo te sientes con las garantías, las auditorías que ha presentado la actual directiva del Consejo Nacional Electoral? ¿El venezolano puede confiar en que su voto realmente va a ser contado? Me responde cuando regresemos en los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. Estoy conversando con Claudio Fermín, líder del movimiento Soluciones para Venezuela. Si quiere votar por Claudio, por su equipo, donde se han postulado una gran cantidad de mujeres y jóvenes, busque la tarjeta que dice Soluciones para Venezuela con el mapa de Venezuela. Eso es una cuña, Claudio. Pero es una buena información y la valoro mucho, Lo Oscar. hago con todos los invitados. Sí, y la valoro muchísimo porque hay una realidad. Claro. Hay partidos políticos que han participado en muchas elecciones. Todo el mundo sabe cómo es la tarjeta del PSV, cómo es la tarjeta de AD, cómo es la tarjeta de COPEI. Tienen muchos años con el poder además. Y un movimiento emergente como Soluciones para Venezuela, hace bien en informar que esta alternativa, que es una alternativa nueva, que es una alternativa de reencuentro, tiene una tarjeta realmente desconocida, porque eso le pasa a los movimientos que son emergentes. Y estamos abajo y a la derecha, es una tarjeta azul turquesa y tiene el mapa de Venezuela. Es la única tarjeta que y una tiene palabra un mapa. mágica, soluciones. Soluciones, sí. La gente hoy no está ubicada en el plano político solamente, está ubicada sobre todo en el plano económico y de servicios públicos. Oscar, esas son sus grandes preocupaciones. Sí, eso tiene es un cuento, una anécdota que yo considero que tiene un valor político, al menos para nosotros, en grado sumo. Cuando fuimos a constituir el movimiento, hace ya 2 años y medio que lo legalizamos, pero teníamos 8 o 9 años gestándolo, pensándolo. Me proponían nombres como, por ejemplo, Partido Socialdemócrata Venezolano, o Partido del Centro Venezolano, o Izquierda Democrática, y siempre me parecieron nombres no solamente excluyentes, porque si una persona es socialista, o si una persona es socialcristiana, no se siente interpretado con el término socialdemocracia. Y si una persona es más de izquierda o más de derecha porque quiere una administración más pulcra, más racional, menos botarata, no se siente identificado con centro. Y yo le planteé a los compañeros, bueno, ¿qué nos une a los venezolanos hoy? Una desgracia, necesidades, problemas que no se resuelven, que se difieren. Y la gente que quiere, todo el mundo, unos y otros, soluciones a los problemas. A unos les pareció un poco romo, un poco opaco, porque no tiene que ver con con esos versículos sagrados de la politología, izquierda, derecha, centro, revolución, republicano. Y era una palabra muy coloquial, pero ¿qué expresa mejor nuestras aspiraciones que eso? Queremos soluciones. Y por eso es un movimiento incluyente, es un movimiento que trata de interpretar lo que los venezolanos aspiramos, que es resolver problemas concretos. Mira, se ha navegado muchísimo en discursos, proclamas muy valiosas que hay que estudiar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Muchos liderazgos se quedaron en hermosas proclamas y grandes discursos, novísimos, pero en los hechos Venezuela siguió hundiéndose en problemas, en pobreza, en estancamiento. Así que Soluciones expresa bastante bien lo que nosotros aspiramos. Y la gente se ha ido moviendo al centro político, ha bajado sus expectativas, sus ambiciones, y está pidiendo soluciones a los problemas económicos y los problemas en los servicios públicos. Y creo que hay una extraordinaria oportunidad que la próxima Asamblea Nacional sea una asamblea democrática, plural, donde estén todos los venezolanos representados y no haya ninguna fuerza hegemónica. Y que se parezca a Venezuela. A veces pienso con tristeza lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional. Se ha convertido en una especie de club de parlamentarios. Hablan entre ellos, pelean entre ellos, se ofenden entre ellos. Tú eres un tal, tú eres un cual, se descalifican entre ellos. La agenda de la Asamblea Nacional de los últimos años, ya tiene muchos años en eso, viene dada por la mutua descalificación. Y por directrices a veces. Entonces, esa no es la agenda. Fuera de Venezuela. Sí, también. Que es lo terrible. Pero esa no es la agenda del país. La agenda del país es otra. Es la pérdida de capacidad adquisitiva del salario, es la falta de eficiencia de los organismos públicos, es el déficit de las instituciones públicas. No hay un solo organismo al que tú acudas hoy
municipal, regional, nacional, que la respuesta no sea no hay, no hay. Entonces, esos son los problemas de la gente, los apagones, el gas, el transporte colectivo, la inseguridad, la desesperanza, millones de personas yéndose, el salario que no alcanza. Entonces nosotros desde Soluciones para Venezuela queremos hacer una contribución seria, una contribución que posiblemente otros no la valoren en ese grado, pero nosotros sí. Nosotros queremos que la agenda de la próxima Asamblea Nacional no sean los conflictos entre los políticos, no sean los cables pelados que tienen los partidos, que tú eres corrupto, que tú eres tal cosa, que tú eres esto, que tú no hiciste. No, que la agenda sea las necesidades de la gente, el transporte, la alimentación, el desempleo, el costo de la vida, las jubilaciones, la protección social, la gente anda a la intemperie. Así que si nosotros logramos empujar con otros, no lo podemos hacer solo los de Soluciones, pero si logramos empujar con otros parlamentarios de otras organizaciones, acuerdos, entendimientos, para que en ese escenario se le busquen soluciones a los problemas de la gente, con leyes, con apartados presupuestarios oportunos, con entendimientos. El país necesita tener homogeneidad por encima de nuestras diferencias, pero necesitamos marchar como un solo hombre. Así que nosotros creemos en eso y con mucha convicción estamos haciendo esta campaña. Te preguntaba antes de la pausa comercial sobre las garantías que está ofreciendo el Consejo Nacional Electoral. Los venezolanos podemos estar tranquilos, confiados, seguros de que mi voto se va a contar. Yo he escuchado una y muchas veces el llamado a que vengan observadores de la Unión Europea, observadores de Naciones Unidas, observadores suramericanos del Grupo de Lima. A mí me parece que estamos en un proceso transparente, que vengan de todas partes a observar, a opinar. Ahora, lo que no entiendo es cómo quienes llaman observadores que vengan a observar, ese es el mensaje afuera. Sí. El mensaje adentro es no vote, no vote. Entonces, ¿qué van a venir a observar? Que nadie vota. Es un doble discurso muy frágil, muy inconveniente para lo que el país necesita. Nosotros necesitamos que el venezolano exprese su opinión, que extienda su opinión. Si usted quiere criticar o protestar, vaya y vote. Si usted quiere darle respaldo a un dirigente, a una lideresa que usted considera que lo representa, vaya y vote. Si usted quiere estimular una organización política, vaya y vote. Si usted quiere respaldar un proyecto, una propuesta, vaya y vote. Nosotros creemos en eso. Y ahora cuando observé los dos simulacros, ya se han hecho 2 simulacros, y el país vio las máquinas electorales, máquinas nuevas. Con medidas de bioseguridad. Sí, pero máquinas además, Oscar, muy amigables. Es tan sencillo. Nadie tiene por qué sentirse intimidado ante la máquina. Es muy sencillo, pero lo que más recupero de estas máquinas es que recuerdo, me zumba en los oídos aquella campaña según la cual, hasta ahorita, aquí no iba a haber elecciones porque no había máquinas. Sí, ahí están las máquinas. Y además, gente como nosotros, yo estoy seguro que otras organizaciones también, pero en Soluciones para Venezuela vamos a tener testigos en cada mesa electoral del más apartado rincón del país. Y usted puede votar con absoluta garantía. Por cierto, quiero dar a conocer, seguramente algún noticiario lo dio, pero quiero dar a conocer que ya se han hecho reuniones con el Plan República, con las autoridades del nuevo Consejo Electoral y los partidos políticos, en la que se ha convenido que ya no habrá puntos rojos, se han convenido correcciones, rectificaciones a asuntos que no debieron haberse presentado, como el voto asistido, que cuando no se hace con el consentimiento del votante, lo que hace es pisotear el secreto del voto. Yo estoy muy conforme con esta nueva directiva del Consejo Electoral. Yo veo a la presidenta del Consejo Electoral muy diligente. Sí. Observo a los rectores, los rectores de oposición, que son gente seria, están trabajando integradamente. Es decir, nosotros los venezolanos, el único obstáculo que vamos a tener en esta ocasión para votar es un chantaje que se nos quiere hacer, haciendo creer que quien vote es un sinvergüenza, haciendo creer que quien vote es una persona poco honorable. Es decir, ahora hay un nuevo código ético que pretenden imponer algunos, Oscar, según el cual la única manera de ser honesto es no votando. Eso da dolor. Es un absurdo. Es un absurdo. ¿Cómo se le puede inculcar eso a la población? Y sobre todo en nuestro país, Oscar, el voto, como en todos los países, pero en el nuestro,
El siglo XX se nos fue en luchas por el voto. Por el voto. Por eso asesinaron a Leonardo Ruiz Pineda. Por el voto murió Pinto Salinas, para hablarle a mis compañeros de Acción Democrática. Por el voto le entregó su vida hombres de diferentes y mujeres de diferentes partidos políticos que querían que el pueblo fuese escuchado. Entonces, ¿cómo se le puede decir a un venezolano: no te expreses, no opines, no influyas en la conformación de los organismos públicos? Bueno, entonces luego viene el cinismo. ¿Sabes cuál es la guinda del cinismo? Nadie vote, pero yo sigo siendo líder por continuidad administrativa. No se puede ser así. Mira, no se puede ser así. Quiero que hablemos de tu experiencia en esta campaña, los recorridos que has hecho, qué escuchas, qué pide la gente, qué quiere la gente, cuál es la disposición de la gente. Pero cuando regresemos de los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Claudio, por tu experiencia en esta campaña. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Qué aspira la gente? Hay un dato importante: más de la mitad de los venezolanos se autodefinen como ni chavistas ni opositores. Quieren respuestas, quieren soluciones. Es una experiencia, bueno, como todas en la vida, pero esta particularmente inédita. Primero, una campaña en la que todos estamos procurando tener esta distancia en protección de todos, usar tapabocas, las medidas de bioseguridad, no hacemos reuniones más allá de lo prudente. A veces es difícil detenerlas porque la gente tiene interés, la gente quiere participar, sobre todo en los barrios, en los caseríos, en los sectores populares, que es donde hay necesidad de que alguien vea por uno, es donde hay más necesidad de que alguien reclame por uno. Entonces la gente tiene necesidad de buscar una representación y tiene ese aspecto inédito, ¿no?, de las precauciones. Pero hay una maravillosa integración política que yo no había visto. En otras campañas electorales, las reuniones, las asambleas, eran más o menos mercados cautivos. Iban los simpatizantes de esa idea, de ese partido, con algunos invitados. Algunos, eso no quiere decir pocos, pueden ser 100, pueden ser 1000, pero eran mercados más o menos de simpatizantes. El mercado, la audiencia, los interlocutores, como queramos recuperar el término, los interlocutores en las reuniones a las que he asistido, Oscar, son venezolanos. Por ejemplo, acabo de estar ahí en el sector La Verota, en el Tuy. Fuimos, Juan Barreto y yo, a una reunión hace pocos días y yo me sentí muy emocionado, porque yo veía compañeros del Movimiento Agrario de Acción Democrática, veía compañeros de los Picaleñas, de los Sin Tierra, del Movimiento Redes, veía gente que había conocido en la Federación Campesina que no tienen particular militancia política. Es decir, hay una búsqueda. Es decir, la gente que fue, por ejemplo, a DECA, o del PCV, o del MAS, o de COPEI, ya no tienen remilgos en ir juntos a una reunión de soluciones. Hay una búsqueda. Y particularmente de estos dos movimientos populares. En Venezuela ha habido muchos partidos, sin duda, pero el siglo XX fue marcado por dos movimientos populares, Acción Democrática y el PCV, pero dos movimientos populares que en el camino, como una vela se va consumiendo de esperma y va quedando poca cosa después, en el camino, bueno, hubo un desgaste y yo veo cómo en el caso de Soluciones para Venezuela, de esos dos movimientos populares se está nutriendo mucho nuestra convocatoria. Gente que quiere, no se da por vencida. Si este me falló, si aquel me falló, pues ahora yo busco otra representación. Así que, ¿qué percibo yo en esta campaña electoral? Una gran diversidad en los interlocutores. Las reuniones son más universales, más ecuménicas, son menos de compañeros o de camaradas. Es decir, hay un interés. Y yo sí creo que no obstante que no es una reunión convocada, la del 6 de diciembre, para elegir presidente de Venezuela, ni para elegir gobernadores o alcaldes, es decir, poder ejecutivo.
Yo siento que los promotores de la abstención se van a llevar una sorpresa. Primero porque el país ha reflexionado con seriedad y el país se ha preguntado, ¿la abstención funcionó? Observas eso. Funcionó. Observas Sí, que la gente más allá de la buena fe, quiere votar. Sí, o de la mala fe, no voy a juzgar eso. Voy a presumir la buena fe en todos. Presumiendo la buena fe en todos y que la gente se trazó una estrategia de cambio radical, yo pregunto, ¿pero funcionó? No funcionó la abstención. Es decir, yo siento que 20 años el que no país ha funcionado. evaluado la abstención y la tiene en el banquillo de los acusados. La abstención ha sido garante del continuismo, no del cambio. La abstención le ha quitado la voz a los venezolanos, no le ha permitido expresarse. La desmoviliza. La desmoviliza, ¿no? Y te conforma una Asamblea Nacional que no se parece al país. Nosotros queremos una Asamblea Nacional donde Venezuela actúe a diario. Ese club de diputados que se hablan a sí mismos, se insultan, se ofenden, se empujan, eso tiene que cambiar. La Asamblea Nacional tiene que ser el anfitrión de la Venezuela que se empeña, de la Venezuela de los sindicatos, de las cámaras de comercio, de los consejos comunales, de las iglesias, de los centros de estudiantes, de las asociaciones de productores. Es decir, la Venezuela que se asocia en cualquiera de estos grupos para buscar una vida mejor y que quiere un apoyo en los diputados. En cambio, los diputados se aíslan como si fueran esos salones de la Edad Media, como si fuera una corte, un cenáculo. Y yo no observo. Allí están las imágenes de archivo en cualquiera de nuestros canales de televisión. Busquen a ver si el pueblo está en la Asamblea Nacional. No, solamente el club de diputados. Parecen un sindicato de parlamentarios. ¿Qué hacer, Entonces Claudio? vamos a abrir esa Asamblea Nacional. ¿Qué hacer, Claudio, con relación a aquellos que están promoviendo la abstención e insisten en las salidas violentas, en los atajos? ¿Qué se puede hacer? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Estoy conversando con Claudio Fermín, líder, presidente del movimiento Soluciones para Venezuela, con el mapa de Venezuela. Claudio, te preguntaba qué hacer contra estos factores que insisten en la ruta insurreccional y promueven la abstención en consecuencia. Los problemas que los venezolanos tenemos, Óscar, y sobre todo los problemas que tienen los venezolanos que están más a la intemperie, que están más necesitados y que urgen de la solidaridad de todo el país, esos problemas no los vamos a resolver por inercia. Con violencia. Con violencia menos, con violencia se van a agravar, pero pretender que los problemas se van a resolver por generación espontánea o por un factor desconocido, externo. Los problemas se resuelven si los identificamos, si los estudiamos y de ese estudio derivamos el antídoto, las soluciones a los problemas, si nos unimos y entendemos que la solución del problema es mucho más importante que nuestras viejas diferencias, de tal manera que plantearle al país que se cruce de brazos, plantearle al país que espere hasta mañana. ¿Cuándo mañana? Si el problema lo tengo hoy, a mí me parece un sinsentido. Nosotros, desde Soluciones para Venezuela, lo que planteamos es lo contrario. Planteamos que los ciudadanos debemos ser proactivos, que debemos participar, que debemos dar un paso al frente. Y parte de ese activismo social es ir a votar para con ese voto dar una representación, extender nuestro reclamo, nuestro petitorio. Así que la abstención no solamente es muy cruel porque trata de ponerle un tirro en la boca, de amarrar a la expresión popular que quiere manifestarse en algún sentido, pero además de cruel es inútil, no lleva a ningún sitio. Claro, parte de una estrategia que es agravar la crisis, y dentro de esa estrategia de agravar la crisis que lleva a levantamientos militares, a meterse en los cuarteles, a aprobar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca creyendo que con eso van a convocar fuerzas de países vecinos, a llamar a injerencia militar extranjera, al bloqueo económico. Esa estrategia también incluye
distanciar al ciudadano de las instituciones. Y la mejor manera, creen ellos, de distanciar al ciudadano de las instituciones públicas es desvinculándolo, que no vote por ninguna de ellas. Es decir, es una estrategia antipatriótica. Y yo considero que el venezolano se ha percatado de eso y el venezolano ha entendido que ha sido un tonto útil, lo han manipulado porque otros quieren demostrar que nadie vota. Entonces, para que una cuerdita, para que una élite pueda demostrar que nadie vote, me usan a mí, me quitan mi derecho. Lo siento a diario, Venezuela va a reaccionar contra eso y va a votar. Y yo observo una reivindicación internacional del derecho al voto, del uso del voto como herramienta para cambiar las cosas. Récords de votación en Bolivia, récords de votación en Chile, países que donde recientemente los niveles de abstención eran significativos. Estados Unidos, récord de abstención, de participación. España. Bueno, hay movilización de calle, pero también hay una herramienta como es el voto que los pueblos están utilizando para cambiar las cosas. El hombre más poderoso del mundo, que además de una manera arrogante presumía ese poder, acaba de ser despedido con el voto. Eso tiene una fuerza tremenda. Chile. Y el voto tiene que ver con campañas, porque si voto yo solo, claro, eso tiene un gran sentido existencial, espiritual, personal, yo me expresé, pero si es mi voto solo, entonces a lo mejor no tiene fuerza. El voto tiene fuerza cuando yo puedo disuadir a otros que coinciden conmigo para que voten y cuando juntos podemos estimular a otros para que voten. Cuando el voto se convierte en una voz colectiva, es una fuerza indestructible. Por eso el voto va ligado a la campaña y por eso las campañas, la búsqueda del voto, es lo más solidario y lo más humano que existe en la política contemporánea, porque es la manera de actuar de consumo, de actuar juntos en pos de un objetivo común. A mí me parece que el voto para tener una nueva Asamblea Nacional, una asamblea que en vez de estarse jalando por las greñas y peleando todos los días, se ponga de acuerdo y brinde resultados concretos. Una asamblea que controle, que vigile el gasto público. Una asamblea que haga propuestas. Yo no he conocido de la primera propuesta, porque ha habido muchas denuncias de errores que yo comparto y de políticas que hay que rectificar con urgencia. Ajá, pero las cambiamos por cuáles. Entonces la Asamblea Nacional ha de hacer propuestas en sentido positivo, en sentido edificante. Mire, nada mejor para que Venezuela supere esta espantosa crisis que tenemos, que nos pongamos de acuerdo. No le tengamos vergüenza a ponernos de acuerdo. Nosotros somos venezolanos, vamos a entendernos. Bueno, lo otro es utilizar la Asamblea Nacional para disolver el país, para la exclusión mutua recíproca de todos los pareceres. ¿Has dicho que el voto es la principal herramienta para reconciliarnos? Yo estoy convencido que sí, que el voto es una gran herramienta para de integración. ¿No? Y para conocernos. No le tengamos miedo al voto. Hay gente, incluso, mira, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Aquí hay gente que ha llamado a la abstención porque les da miedo contarse, porque tienen mucha penetración en laboratorios de redes, tienen agencias internacionales, pueden pagar personal y grandes oficinas comunicacionales, pero yo creo que hay algunos que le tienen miedo a contarse y que utilizan el paraván de la abstención porque el día que se cuenten, bueno, la gente percibirá que son pocos, que son muy pocos. La agenda legislativa que lleva el movimiento Soluciones para Venezuela. Bueno, ¿cuáles son las prioridades de soluciones en la Asamblea Nacional? Cada parlamentario, cada dirigente político, hombre, mujer, comerciante, transportista, agricultor, docente, político, que llega a la Asamblea, llega con sueños, llega con proyectos, del partido que sea. No solo hablo de los de Soluciones y de Redes, a quienes conozco muy bien y sé lo que llevan en el corazón, ganas de que esto cambie para bien, sino todos llegan con un pensamiento positivo y terminan disolviéndose en el espíritu de cuerpo. Terminan actuando como fracciones, como si fueran una sola voz. Y el proyecto que tú llevabas por tu pueblo, por tu sistema de riego, por la ampliación de la planta física de tu tecnológico, por la dotación de los dispensarios, por el apartado presupuestario para las nuevas convenciones colectivas en tales y cuales industrias. ¿Y dónde quedaron tus sueños?
Yo aspiro que cada parlamentario sea respetado en sus sueños y que tengamos una conducción de la Asamblea inclusiva, que sepa sacar provecho al talento colectivo, porque esos dirigentes políticos que van a estar allí, que creen en la democracia, no están llamando a la abstención, creen en la paz, no están llamando a la violencia, tienen diferentes pareceres, pero cada uno de esos dirigentes políticos forma parte de nuestro patrimonio. Vamos a sacarle provecho a cada uno de ellos. Así que un clima de eficiencia colectiva debe imponerse mediante la política de los acuerdos, y yo señalo puntualmente algunas cosas en concreto. Primero, el presupuesto. El presupuesto venezolano no puede seguir siendo una caja negra, nadie conoce el presupuesto. Entre otras cosas porque no tuvimos Asamblea Nacional eficiente, ni reconocida ni eficiente. Entonces nadie sabe cuáles son las partidas que se van a ejecutar este año, salvo un grupo que la elaboró, nadie lo conoce. Es decir, ninguna comunidad está en capacidad mañana de venir a un organismo y reclamar, mire, ¿dónde está la partida para tal y cual cosa de los niños de educación especial del Estado Lara? Porque nadie lo conoce. Nadie sabe dónde están las partidas para las vías de penetración en Boconó y se pierden las cosechas porque es imposible que la gente atraviese esas vías de penetración en el estado en que están. Entonces, la discusión del presupuesto, aunque luzca, Oscar, algo complicado de contabilidad, de endeudamiento, de partidas, de créditos adicionales, el presupuesto es fundamental para que cada quien en cada municipio sepa qué le toca este año en materia educativa, en materia de salud, en materia de infraestructura, en materia salarial. La discusión del presupuesto es importante. Los estudios de opinión pública revelan que las preocupaciones o las demandas de la gente tienen que ver con promover la inversión, elevar la producción e incrementar la capacidad adquisitiva. Completamente de acuerdo. Esas son producción, inversión y empleo, son las nuevas palabras que están insertadas en el repertorio lingüístico de los venezolanos. ¿Qué propuestas hay en este sentido? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te comentaba, Claudio, que la gente está ubicada en el plano económico y de los servicios públicos, más que en el plano ideológico y político. La gente se está moviendo al centro político con aspiraciones muy concretas, con demandas muy concretas, entre ellas inversión, producción, empleo bien remunerado y obviamente reconciliación. ¿Qué hay? ¿Qué ofrecen soluciones para Venezuela? Oscar, tenemos otro país. Venezuela, en cualquier texto de educación primaria, en cualquier país, era considerada una potencia petrolera hasta hace pocos años. Hoy Venezuela no exporta petróleo, pero ni una gota, y en el mundo no pasó nada en el planeta Tierra porque Venezuela quedase fuera de la oferta petrolera. Eso te indica el tamaño de nuestro drama. Venezuela ya no está en el negocio del aluminio y del hierro. Venezuela ya no exporta arroz. En Venezuela tenemos millones de personas que se fueron del país buscándose una vida. Es decir, Venezuela es otra demográfica, socialmente, el absentismo escolar. Centenares de miles de muchachos que se gradúan muy adelantados a los 17, 18 años de bachiller y que entonces lo piensan para ir a la universidad o al tecnológico porque piensan, tengo que gastar tanto al pasaje, tanto en la merienda y en la casa sin empleo y yo me voy a gastar eso que es de mi hermanita y de mi mamá. Y voluntariamente, deseando estudiar, prefieren no hacerlo por solidaridad familiar, para no consumir el presupuesto de la familia. Entonces, este otro país necesita otras leyes, necesita otras maneras de rehacerse y de conducirse, pero no el gobierno o la oposición, todos nosotros. Entonces, la economía tenemos que levantarla. Y aquí hay que tener sentido humilde y de autocrítica para quienes estén involucrados en esas decisiones. Pero una economía no se levanta cerrando negocios, multando comercio, invadiendo inmuebles, expropiando fincas, cambiando las normas todos los días con esa inseguridad jurídica. Una economía se levanta con incentivos económicos,
con líneas crediticias, con apoyo tecnológico de las universidades y los tecnológicos a nuestros conuqueros, a nuestros agricultores, a nuestros pescadores. La ley antibloqueo no va en esa línea. La ley antibloqueo, y se va a discutir, en su espíritu, propósito y razón, yo lo he declarado, estoy acorde con el espíritu, propósito y razón de la ley, buscar inversiones cuando estamos siendo bloqueados, devolver a aquellos a quienes les quitaron sus propiedades. Claro, la ley lo dice con un eufemismo muy elegantemente, ¿no? Todas aquellas unidades de producción que hayan quedado en manos del Estado por vías jurídicas y administrativas, pero en criollo es todo lo que expropiamos y hoy no funciona, hay que devolvérselo a la gente, a las cooperativas, a los trabajadores, a los profesionales. Yo estoy completamente de acuerdo con el espíritu de la ley. Ahora, el procedimiento que se utilizó es como dormir con el enemigo, porque el procedimiento fue una especie de fast track, una cosa hecha a la carrera de hoy para mañana. Se pudo haber esperado y presentársela a la nueva Asamblea Nacional. De todas maneras, la nueva Asamblea deberá discutir y yo soy partidario de que no solamente la discutamos, sino que la reorganicemos, la apoyemos, porque es muy importante lo que esa ley busca. Mira, esa ley quizás tenga, desde mi perspectiva, la proclama de rectificación más seria que se ha tenido en los últimos años, porque esa ley es una autocrítica muy fuerte a todas las expropiaciones, apropiaciones, a todo ese control por parte del Estado. Y la ley plantea, bueno, vamos a dárselo a los trabajadores, a los cooperativistas, a los profesionales, a sus viejos propietarios. Por supuesto, lo dice en un tono no de mea culpa, pero lo dice en un tono que es el que nos interesa, en un tono práctico. Así que yo sí creo que esa ley hay que discutirla, hay que cogerle cualquier gotera que tenga, pero Venezuela necesita nuevos capitales. Entonces, legislar para incentivar, legislar para estimular, legislar para apoyar crediticiamente, legislar para apoyar con la infraestructura. ¿Cómo se instalan industrias con esta infraestructura? Yo vengo de una gira por el Pao, Tinaco, y estuve en Tinaquillo 2 días, y aquella vieja zona industrial de Tinaquillo, bueno, esos son galpones con telaraña. Entonces, no se puede levantar la economía a los cuerazos, porque yo mando. No, eso es de las cavernas. La economía se levanta estimulando, incentivando, apoyando, con confianza. Seguridad y en eso jurídica. La nueva Asamblea Nacional tiene que darse la mano, Asamblea, Ejecutivo, gobiernos regionales y municipales. Tiene que haber una concurrencia de propósitos, porque lo que está en juego es Venezuela. Lo que está en juego no es un esquema de hostilidad, que yo necesito que tú perezcas, que yo necesito que tú te extingas. Yo estoy muy optimista en que con una nueva Asamblea Nacional que tenga una actitud de brindar resultados, de dar soluciones, con una Asamblea Nacional que deje atrás tanta hostilidad. ¿De qué ha servido tanta hostilidad? ¿De qué ha servido? Yo te saco en 6 meses. Tú estás en desacato. ¿De qué sirvieron ambas cosas? Que ninguna está en la Constitución. No sirvieron de nada. Entonces yo creo que por delante nos aguarda una Venezuela que necesita que nos demos la mano, y quiero decirle a mis compañeros de Soluciones para Venezuela y mis compañeros de redes y de la Federación Campesina y de los sindicatos que nos apoyan, entenderse, llegar a acuerdos no es capitular. Quítense eso de la cabeza. Entenderse es poner a Venezuela por delante y tratar de coincidir para que vivamos mejor. ¿Un mensaje final a los electores? Bueno, yo les invito con mucho respeto, pero convencido. ¿Por qué votar? Convencido que estoy proponiendo algo que tiene fundamento, que tiene seriedad. Les invito muy respetuosamente a considerar la opción de la tarjeta del MAPA, la tarjeta de Soluciones para Venezuela, porque nosotros queremos trabajar para tener una Asamblea Nacional que brinde resultados, que le dé soluciones a Venezuela. Excelente. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Éxito. Que muchos venezolanos busquen tu tarjeta Soluciones para Venezuela, donde está el mapa de Venezuela, y bueno, respalden tus propuestas. Muchísimas gracias. Gracias, análisis gracias a ti, gracias y de verdad mucho éxito. Gracias a Globovisión por tenerme de nuevo, y gracias a la audiencia por aceptarnos en sus hogares. Necesitamos una asamblea plural. Y que brinde resultados. Que todos los venezolanos están representados. Gracias. Aspiramos a eso. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de las parlamentarias del 2020. Hasta pronto.